y él quería ver cómo están distribuidas las palabras en el idioma inglés. Él quería ver cuál es la palabra que más se usa en el idioma inglés y qué tanto más se usa esa palabra con respecto a la segunda más utilizada y qué tanto con respecto a la tercera más utilizada. Entonces, para hacer el estudio, esto fue en los 40, o sea que lo hizo a mano, tomó el libro de Ulises de James Joyce y se puso a ver cuál era la palabra que más salía y cuántas veces, ¿no? Como un ejemplo este libro del idioma inglés, ¿no? Por lo menos a un nivel bastante culto. Y resulta que la palabra que más salía es el artículo, la palabra de. A esa le puso el rango 1, ¿no? 1 a la que sale más veces y contó cuántas veces sale, o si la dividen en cuántas palabras hay en el texto, pues la frecuencia, ¿no? Me aparece la palabra de. Luego se puso a ver cuál es la segunda palabra que más sale, me parece que era la palabra of, y pues se le puso el rango 2. Y la tercera que más sale, el rango 3, y así con todas las palabras, ¿no? Es una gráfica de la primera palabra, cuántas veces sale, cuántas veces o con qué frecuencia sale, ¿no? Es lo mismo normalizado. Y la segunda, cuántas veces sale. Y la tercera, son tantas palabras, en esa novela hay casi 30.000 palabras diferentes, que pues queda un montón de puntos, se puede aproximar más o menos como que es una curva. Dijo, bueno, pues vamos a ver qué curva tiene eso, y si eso me está diciendo algo sobre la estructura del idioma inglés. Lo graficó, y pues obviamente sale algo, una función, una curva no creciente por construcción, pues ahí no hay nada sorprendente. Lo sorprendente es lo que pasa cuando esa curva, o esa gráfica, la pone en escala logarítmica, que es la que tengo aquí. Grafica el logaritmo del rango de la palabra. Otra vez, el rango 1 es la más utilizada, el rango 2 se le pone la segunda más utilizada, y así sucesivamente, contra el logaritmo de la frecuencia con que aparece esa palabra en el texto o cuántas veces aparece. Y la sorpresa fue ver que los puntos en esta gráfica se ajustan muy bien a una recta, lo cual en principio pues no se esperaba que fuera a pasar. Y no solo a una recta, sino que además, aquí en escala logarítmica, log, a una recta, si ponen esta gráfica escalada, la ponen todo en el cuadro 0, 1, la recta es dependiente menos 1. Y pues la pregunta es ¿por qué pasa eso? Porque obviamente James Joyce y más escritores también hizo el análisis con Moby Dick de Herman Melville, y se ha hecho el análisis, y pues ahora que hay computadoras ya se puede hacer más fácil, no hay que estar contando a mano, no solo en novelas, sino en discursos, en pláticas, en periódicos y cosas así. Un escritor lo dice, a ver, voy a usar tantas veces la palabra de, ya que cuento cuántas veces la usé, ahora para seguir escribiendo mi novela, la siguiente palabra en cuanto a uso, que es of, pues la voy a escribir tantas veces. Uno no lo hace tanto así. Este patrón surge de alguna manera por sí mismo, y la pregunta es ¿por qué? El lingüista George Sips, que se dio cuenta de este fenómeno, intentó desarrollar una ley que describiera esto, o de la cual surgiera esto. Él estaba buscando algo que le llamaba la ley del mínimo esfuerzo en el lenguaje, alguna regla que uno sigue al hablar o al escribir, de la cual, minimizando algo que él denominaba el esfuerzo, diera lugar a esto. Después, y lo vamos a ver más adelante también en la charla, Mandelbrot demostró, ¿conocen a Mandelbrot de los fractales? Que el ejemplo clásico de palabras aleatorias, un chango tecleando en una máquina de escribir que tiene un cierto número de letras, una barra de espacios para formar palabras, también escribiría un texto que seguiría esto se llama una ley de potencias, ¿no? Donde el logaritmo de la frecuencia contra el logaritmo del rango, al revés, se ajusta a una pendiente, a una gráfica, una recta de pendiente menos 1. Dijo que si palabras aleatorias también se ajustan a eso, dan lugar al mismo fenómeno. Entonces sí hay un fenómeno interesante ahí, pero seguramente no tiene que ver con el mínimo esfuerzo del lenguaje. Ahí terminó la búsqueda de esta ley del mínimo esfuerzo, pero de todos modos
La misma idea la quisieron aplicar a más cosas, ¿no? Vamos a ver el rango contra frecuencia o el rango contra tamaño, los demás fenómenos, ¿no? Ahorita vemos como qué fenómenos. Esto se escribe así, ¿no? Tenemos un sistema, por ejemplo, palabras. La probabilidad de que una palabra tenga un tamaño o una frecuencia o un número o que aparezca más que S veces en el texto, pues es proporcional a 1 entre S elevado a la una constante, donde en particular con los ajustes que tenían, solo con observaciones, este exponente es muy cercano a 1. O la representación rango-tamaño, el tamaño F o la frecuencia F con que aparece el elemento de rango R es, cada dos no tiene ningún valor fenomenológico, solo una constante de normalización, porque esta F tiene que integrar o tiene que sumar 1 con la frecuencia. Entre R a la, un exponente que es muy cercano a 1. Hablo de frecuencias, por ejemplo, en el caso de palabras, qué tantas veces o con qué frecuencia se ven en un texto, o una de las primeras cosas, uno de los primeros sistemas a los cuales se le buscó también algo así, fue a las ciudades en un determinado país. Le ponen el rango 1, por ejemplo en Estados Unidos, a la ciudad más poblada, que es Nueva York, y el rango 2 en la siguiente más poblada, que es Los Ángeles, y grafican el rango de la ciudad contra el tamaño medido en población. Y resulta que para las ciudades de las cuales se tienen datos claros, pues también se ajusta a una, la gráfica de rango contra tamaño en escala logarítmica, se ajusta bien a una recta dependiente menos 1. Entonces eso, les conté que pasa con cómo se distribuyen las palabras en un idioma, o cómo está distribuida la población en las ciudades en un determinado país, o un continente, o una región. Pasa también con la distribución del ingreso. Eso se dio cuenta un economista, Wilfrido Pareto, de ahí sale la distribución Pareto, que también sigue una ley de potencias, ¿no? Yo me fijo en cuánto dinero tiene la persona más rica. Casi todos los datos que hay, porque lo que hay mejores datos son de Estados Unidos, si no buscan en internet. Se fijan en cuánto dinero tiene el hombre más rico de Estados Unidos, Bill Gates. Le dan el rango 1 a Bill Gates. Luego, ¿cuánto dinero tiene la segunda persona más rica de Estados Unidos? Que creo que son estos accionistas de Walmart o alguno de esos. Ponen el rango 2 y hacen exactamente lo mismo. Ponen el rango de la persona contra cuánto dinero tiene. Y en escala logarítmica también se ajusta a una recta, no siempre dependiente menos 1, pero sí a una recta. También la intensidad de los terremotos, ¿no? Si lo miden en la escala Richter, donde ya no es necesario poner la escala logarítmica, porque la escala esta de Richter ya es de por sí una escala logarítmica. También la intensidad de las manchas solares, bueno, pueden ver todos los ejemplos, ¿no? Copias de libros vendidas, clics, páginas de internet, la energía de remolinos. Este es un ejemplo más o menos importante en el cual vamos a ahondar en un ratito. Y esta lista no es pero para nada exhaustiva. Puse nada más los casos con los que estoy un poco más familiarizado, pero hay muchísimos más fenómenos donde, si se fijan en la función rango-tamaño o rango-frecuencia en escala logarítmica, se va a ajustar muy bien a una recta, a veces de pendiente menos 1, a veces de alguna otra pendiente. Y la pregunta que surge, pues, es ¿por qué pasa eso, no? Estamos aparentemente ante un fenómeno de ubicuidad, o sea, de universalidad, algo que está presente en muchos fenómenos de ciencias naturales, de ciencias sociales, incluso de artes, muchas cosas, que dan lugar a un comportamiento muy parecido, todos ellos. En general, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, algo de lo que haya pocos elementos grandotes y muchos elementos chiquitos, es un candidato a presentar una ley de potencias. Se llama ley de potencias otra vez, porque la frecuencia o el tamaño de un elemento es proporcional a una potencia de su rango.
años pasa eso, ¿no? Se empezaron a imaginar que a lo mejor había, detrás de todos estos fenómenos que vimos en la lámina anterior y todos los demás que no presenté, que a lo mejor en todos ellos había una conducta en común, que profundamente había elementos que eran los mismos en cada uno de los fenómenos, que en principio son completamente diferentes, ¿no? Los terremotos, las manchas solares, las actividades lunares, la distribución del ingreso, seguro en todos ellos hay un comportamiento colectivo común que está dando lugar a que todos ellos presenten la misma función, rango, tamaño, rango, frecuencia, o por lo menos una muy parecida. Puede cambiar el exponente. Y se pusieron a analizar en cada uno, pues, por qué pasa, ¿no? En el caso de la distribución del ingreso, por qué se acomoda así el ingreso. O lo que les decía, en el caso de las palabras en un idioma, por qué se acomodan así. Yo les dije que Mandelbrot demostró que palabras escritas al azar, palabras aleatorias, lo que no se tiene en ningún idioma, también presentan eso. Y estudiando fenómenos aisladamente, por qué en este particular se acomodan como una ley de potencias, pues se empezaron a encontrar muchos mecanismos que generan leyes de potencias. Por ejemplo, la combinación de exponenciales. La idea es que si una variable aleatoria tiene una distribución exponencial, y a mí no me interesa esa variable aleatoria, sino la exponencial de esa variable aleatoria, escriba eso, la densidad de la variable que me está interesando va a ser una ley de potencias, ¿no? Y es una variable aleatoria cuya densidad, están familiarizados con eso, más o menos, probabilidad, sigue un exponencial. El coeficiente B puede ser positivo o negativo. Si fuera positivo, hay que poner un límite superior para que esto se pueda normalizar. Yo eso lo sé, pero a mí no me interesa la variable Y, sino que me interesa una variable X, que es E a la A por la que sé que tiene un exponencial. Y lo que resulta es que, a ver si no les causa mucha confusión, pero los físicos usan la P para referirse a cualquier cosa, le dicen P a la densidad, o a la distribución, o a la probabilidad. En casi toda la literatura que hay, le llaman P a la densidad sobre este tema de distribuciones o funciones de rango tamaño. En este caso es la densidad de X. Sigue una ley de potencias. Esto explica el caso del chango tecleando, porque lo que probó Mandelbrot es que el tamaño de las palabras, suponiendo que la máquina de escribir tiene letras y una banda espaciadora que separa una palabra de otra, el tamaño de las palabras tiene una distribución exponencial, y que la probabilidad que aparezca una palabra de una cierta longitud también es una exponencial, y la combinación de exponenciales genera la ley de potencias, que en ese caso además da el exponente 1, que es el que ya se había observado. Recíprocos de cantidades también, sí. ¿Podría repetir el argumento con unas palabras que es Y, que es X? Si Y es la longitud de una palabra. Yo me fijo en alguna palabra al azar en el texto que te dio el chango y puede ser una palabra, una letra, puede ser de 10 o de 1000 o de lo que sea. Esa probabilidad sigue una distribución exponencial. Eso es Y. Luego, la probabilidad de que salga una palabra cuya longitud es Y, una palabra determinada X, cuya longitud es Y, también resulta que es un exponencial. Y la combinación de esos exponenciales, a mí me interesa la frecuencia o la probabilidad de observar una determinada palabra. Eso es E a una variable aleatoria, la longitud, que también sigue un exponencial. Y eso sigue, vamos a ver los siguientes exponentes. Menos 1 a la más A entre B. X es una ley de potencias. Recíprocos de cantidades también es un argumento
yo tengo una variable y que sigue una cierta distribución o densidad, y a mí no me interesa y, sino me interesa su recíproco, me interesa 1 entre y. Resulta que en un rango amplio, esa x, que a mí me interesa que es 1 entre y, también se va a distribuir o se va a aproximar bien por una ley de potencias. O caminatas aleatorias también. No sé si han escuchado del problema del tiempo de ruina. El punto es que hay una caminata aleatoria en una dirección, de manera que solo se puede ir hacia, como yo lo estoy dibujando, hacia arriba o hacia abajo. Es más hacia izquierda, está la posición. El tiempo. Y se parte de la posición 0 y siempre se puede ir aleatoriamente en cada paso hacia arriba o hacia abajo. No sé si está bonito el dibujo o no, pero algo así. Y uno se pregunta, ¿cuánto me voy a tardar en regresar otra vez a la posición 0? Es el problema de la ruina del jugador, porque si yo estoy jugando voladas, por ejemplo, y en cada volado estoy ganando o perdiendo dinero, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en quedarme sin dinero, que es como estoy suponiendo que empecé? Bueno, la pregunta es, pues, ¿quién sabe cuánto te vas a tardar? Eso es aleatorio. Pero el tiempo que se tarda en regresar a la posición de donde salió, o el tiempo que me tardo en perder todo mi dinero, también sigue una ley de potencias. O los procesos de Joule, no sé si han escuchado de ellos. Esos surgieron estudiando en biología cuántas especies tiene un determinado género. Resulta que la taxonomía se divide en géneros y los géneros se dividen en especies, y de una especie a veces salen dos. Entonces es un proceso de especiación y uno se pregunta, un determinado género, cuántas especies va a tener conforme va evolucionando el tiempo, suponiendo que este fenómeno de especiación, cuando de una especie surgen dos y por lo tanto se le van agregando nuevas especies a este género, el género tiene cada vez más especies, o puede perder especies cuando una de ellas da lugar a un nuevo género. Un proceso de este tipo también sigue una ley de potencias. O en física, en transiciones de fase, no sé si aquí hay físicos, pero por ejemplo en un modelo que se llama modelo de Ising, que es para analizar, describir cómo es un material, cómo se magnetiza un material, donde cada átomo que forma, o cada partícula que forma el material, tiene una cierta magnetización, puede apuntar hacia arriba o hacia abajo, es un modelo fácil. Y si yo cambio la magnetización de ese átomo o de esa partícula, los átomos o partículas alrededor también lo van a sentir, porque hay fuerzas magnéticas ahí. Las que están cerquita lo van a sentir mucho, las que están lejos a lo mejor ya no lo sienten, eso se va disipando la perturbación, pero en una transición de fase la susceptibilidad se vuelve infinita. Yo muevo un átomo, le cambio su momento magnético, que sea, y todo el sistema se entera inmediatamente. Entonces las propiedades físicas, cuando la susceptibilidad de un sistema es infinita, siguen también leyes de potencias, se prueban. O también en criticalidad autoorganizada, que es cuando un sistema automáticamente se autoorganiza para llegar a un punto crítico o a una transición de fase. El punto crítico es igual cuando la susceptibilidad, o también se llama la longitud de correlación, es infinita. O sea que hay un chorro de fenómenos, de mecanismos. Otra vez esta lista no es para nada exhaustiva, que dan lugares a leyes de potencias. Ahí hay dos tendencias. Puede ser que las leyes de potencias sean tan universales o tan ubicuas, porque como ya había dicho, a lo mejor hay una conducta que de fondo es la misma, un mecanismo común en todos ellos y que da lugar a funciones o distribuciones iguales. O a lo mejor, es una discusión, las leyes de potencias aparecen en todos lados porque hay muchísimos mecanismos que dan lugar a ellas. Yo me voy a concentrar en el problema de la población de ciudades. Como ya les había dicho, estas gráficas en Estados Unidos y en China no tienen los mejores datos.
a ver ahí, pero Nueva York es la ciudad más poblada. La siguiente, Los Ángeles. El punto es que acomodan las ciudades de acuerdo a su población, el rango 1 a la más poblada, la 2 a la siguiente más poblada, y grafican ese rango contra la población, y se ajusta por lo menos en una región muy bien a una recta. Quién sabe si dependiente 1 o diferente de -1 o diferente de -1, pero se ajusta bien a una recta. Cuando algo así pasa, se dice que el fenómeno es libre de escala. No sé si es claro qué significa eso. Casi todos los fenómenos en física, en zoología, que es de lo que he hablado, en biología, tienen una escala característica. Si estoy hablando de estaturas de personas, no las mido en kilómetros, las mido en metros. Y si yo estoy estudiando planetas o algo así, las distancias no las mido en centímetros, las mido en años luz. Pues cada problema tiene su escala en la que yo voy a medir. Cuando sale una ley de potencias, no hay una escala característica del problema, porque en todas las escalas se ve más o menos igual. Por ejemplo, yo puedo agarrar a una persona al azar en la calle y preguntarme cuál es la probabilidad de que esa persona tenga por lo menos el doble de dinero que yo. Esa probabilidad obviamente depende de cuánto dinero tengo yo y en qué colonia se me ocurrió hacer ese experimento, pero en general esa probabilidad no es tan diferente de cero. No es tan descabellado pensar que alguien tenga por lo menos el doble de dinero de lo que tengo yo. Pero si yo me pregunto cuál es la probabilidad de que esa persona que yo escojo al azar tenga el doble de estatura que yo, seguramente va a ser cero. Porque la escala, cuando yo estoy pensando en estaturas, está muy restringida, en la cual tiene sentido hablar del problema. Y cuando yo hablo de dinero, no. Ahí la escala puede ser muy grande, en matemáticas, en principio, infinita. Cuando yo hablo de dinero puedo hablar desde centavos hasta miles de millones de dólares. Cuando hablo de estaturas, no. La distribución del ingreso o la población de ciudades también. Hay ciudades, lo que sea que eso signifique, donde a lo mejor vive una persona, o donde viven, cuando son en el DF, en el área metropolitana, como 20 millones más o menos, ¿no? También la escala es muy, muy grande. Hablando de matemáticas, a la hora que uno pone las funciones para modelar, esa escala es en principio infinita. Y la pregunta es, en este caso en particular, ¿por qué las ciudades, la población se acomoda, al parecer, así, en una recta? ¿Qué le está diciendo que se debe acomodar así? Estas gráficas muestran las ciudades más grandes de Europa, de Latinoamérica, y la Liga de Estados Árabes. Estos son datos de Wikipedia. Entonces ponen ciudades más grandes de Latinoamérica, salen y bajan los datos, se lo grafican y se ajustan más o menos bien a una recta. Pero fíjense que yo dije las ciudades más grandes. Me sé en el caso de Europa, no estoy seguro, pero en Europa están hablando de ciudades con más de 50.000 habitantes. ¿Quién sabe qué pasa en las de menos de 50.000 habitantes? Lo que pasa, se puede ver más o menos en la Liga de Estados Árabes. Tenemos observaciones que se ajustan más o menos en una recta y de repente esto se cae. Se cae la curva o se dobla un poco, ¿no? Eso ya se había observado en otros fenómenos que también siguen leyes de potencias. Hay una razón matemática por la cual no puede ser siempre una línea recta. Y es porque si yo digo que algo sigue una ley de potencias, su densidad es proporcional a 1 entre x, por ejemplo, esa x no puede ser tan pequeña como yo quiera, porque ese 1 entre x a la algo se vuelve infinito cuando x vale 0 o empieza a diverger cuando x es muy chiquito. Entonces tiene que haber un momento a fuerzas donde se corta la ley de potencias para elementos muy chiquitos. Ese es un argumento matemático por el cual no se puede cumplir para rangos grandes, que rangos grandes significan elementos chiquitos. Y también hay motivos físicos, por ejemplo, les decía del problema de la turbulencia. Uno se fija en el espectro de energía de los remolinos, algo de turbulencia, y también sin una ley de potencias que eventualmente se cae.
además del motivo matemático, ahí es porque sí hay por lo menos dos fenómenos físicos que están actuando a diferentes escalas. En los remolinos chiquitos domina la disipación de energía y en los grandes domina la inyección de energía. Hay motivos físicos en ese problema particular. Probablemente haya motivos biológicos o demográficos o geológicos en los otros problemas por los cuales no se puede cumplir la ley de potencias aquí, además del motivo matemático que hay entre los ellos en común. Es un problema de las leyes de potencias, no nada más porque no se ajusta y ya, sino porque si lo que yo quiero es ver de qué me sirve ajustar eso a una ley de potencias o qué información me da el sistema sobre su comportamiento, o si es que me da una información de todo. Y yo digo que para las chiquitas no se cumple, entonces pierdo valor fenomenológico. Si para las ciudades chiquitas no se cumple la ley de potencias, entonces mi estudio solo me va a decir qué pasa en las grandes, y a mí me interesa saber qué pasa en todos. Desde entrada hay un problema con la ley de potencias, no tiene tanto valor fenomenológico como uno quisiera, pero hay que buscar algo a lo mejor que se ajuste más adecuadamente tanto a ciudades grandes como a ciudades chicas. En particular para las ciudades se demostró en 1999 con el economista Javier Gawaiz que si una ciudad crece siguiendo lo que se llama la ley de Hilbert, va a dar lugar a una ley de potencias, lo que dice la ley de Hilbert. La idea es muy simple. Esto de que les decía de libre de escala implica autosimilaridad. Yo me pregunto cuántas ciudades hay. Número de ciudades en el país con más de, por ejemplo, 1 millón de habitantes. 10 a la 6 habitantes. Y veo cuántas de esas hay con respecto al número de ciudades con más de 100.000 habitantes. ¿Qué es el cociente? Es un entre 10. Hay 10 veces más ciudades con por lo menos 100.000 habitantes que con 1 millón. Y ahora me pregunto, así es como en número domina las de 100.000 respecto a la de 1 millón. Domina porque son más. La mediana, así es como domina a la grande. A eso me refiero con que domina, con que hay más. Y yo luego me pregunto cómo dominan las chiquitas, las de 10.000 habitantes, a las medianas. Y resulta que se cocinan otra vez un décimo. Eso se llama autosimilaridad. El sistema es similar a sí mismo en todas las escalas. La forma en que la grande es dominada por las medianas es cualitativa y cuantitativamente igual a cómo la mediana es dominada por las chicas y a cómo las chicas por las muy chicas y las muy chicas por las muy muy chicas, etc. Eso se llama autosimilaridad. Entonces, si yo busco un comportamiento que genera autosimilaridad y yo introduzco leyes de autosimilaridad, ¿qué es justo esto? Yo digo que el crecimiento en pasos discretos fraccionario de una ciudad, no en términos absolutos, sino si va a crecer en 10% o en 20 o en 30%, el crecimiento porcentual o fraccionario de una ciudad no depende de su tamaño. Eso es lo que estoy diciendo aquí, como lo dijo Javier Gawaiz. Eso lo modela con un movimiento browniano geométrico, que es el proceso estocástico más conocido que sigue una ley de Hilbert. Y ese proceso también tiene que generar una ley de potencias. Los que conocen un poco de procesos estocásticos saben que un movimiento browniano geométrico no puede, la posición de una partícula que sigue un movimiento browniano geométrico después de un tiempo t, que va a ser una variable aleatoria, no puede distribuirse como una ley de potencias porque esta es justo la definición del movimiento browniano geométrico de una distribución log normal. Entonces se introduce una restricción que además tiene un sentido fenomenológico. Te digo, el crecimiento de las ciudades, el crecimiento porcentual sigue este proceso estocástico y además hay una barrera inferior. Una ciudad no puede tener menos de un habitante. Se pone este movimiento browniano geométrico con rebote
Y resulta que con el tiempo esto converge a una ley de potencias, en particular a una ley de Zipf, y pues ya estuvo, entonces ya demostré por qué las ciudades, la población de las ciudades se distribuye con una ley de Zipf. Ley de Zipf se le llama una ley de potencias cuando el exponente vale 1. Como ya había dicho, hay un problema, porque la ley de potencias o la ley de Zipf es una buena aproximación solo para las ciudades de mayor tamaño. Luego la distribución se cae, y porque además no está claro cómo definir eso de ciudad. Lo que les decía, ¿qué pasa si una ciudad tiene un habitante? ¿Eso se le puede llamar ciudad o no? Y como estamos queriendo describir matemáticamente algo, aquí la mayoría son matemáticos, saben que para hablar de algo primero hay que definirlo bien. Si no lo definimos bien, pues va a estar muy difícil que podamos ver sus propiedades. Y dependiendo de, el primer problema, definir qué rayos es ciudad. Tengo que definir mi objeto de estudio. No está claro cómo distinguir un pueblito de una ciudad. No hay una definición clara. Hay varios intentos. Y el problema es que las diferentes definiciones que se han dado, otra vez esta lista no es exhaustiva, son las tres que conozco un poco mejor, dan lugar a resultados cualitativos y cuantitativos diferentes. Los resultados sí dependen de cómo defina uno qué es ciudad, lo cual pues está bastante feo. ¿Cuál me va a servir? Uno podría decir, bueno, pues como yo quiero llegar a la ley de potencias, pues me voy a tomar la definición que me lleve a la ley de potencias, lo cual pues, no sería lo más adecuado científicamente hablando, ¿no? Entonces lo que estamos proponiendo nosotros es olvidarnos ahorita de las diferentes definiciones de ciudad o de aglomeración urbana, trabajar con unidades administrativas bien delimitadas, en este caso a nivel secundario, que es donde todavía podemos encontrar en general buenos datos. A nivel secundario me refiero, por ejemplo, a municipios en México, a nivel primario en estados, a nivel secundario municipios, o condados en Estados Unidos, etc. Y fijarnos en la población de estas unidades administrativas, y olvidarnos ahorita de la ambigüedad de la definición de ciudad. Eso para el problema de cómo definir ciudad, que era el problema de que la ley de potencias se cae aquí. Estos son datos de los diferentes censos. Tenemos de muchos países, aquí presento de México, Estados Unidos, Francia, no estoy seguro cómo se llaman sus municipios, sus condados, y de China, y lo que les decía. Todo esto es normalizado al recuadro 1:1 en escala logarítmica. El rango, el municipio más poblado de México, no sé si es Iztapalapa o alguno de los de Ciudad Neza por ahí, con su tamaño, más o menos sigue una recta y de repente se cae. Estados Unidos sigue una recta y se cae. Y en Francia sigue una recta y se cae. Y en China sigue una recta y se cae. O sea que eso no pasaba en la gráfica, o no era tan claro en la de ciudades de Europa, de Latinoamérica y de la Liga Árabe que había puesto. Cuando considero elementos que sí tienen poblaciones chiquitas, que ya son los municipios, de hecho en Estados Unidos hay 2 condados de población 0, que uno tiene que quitar aquí si le va a sacar el logaritmo. Pero cuando uno considera ya todos los elementos grandes y los chicos, pues la ley de potencias, nada más de una inspección visual, pues es claro que no se cumple. Pues hay que buscar otro ajuste si queremos tener un valor fenomenológico, si queremos que nos diga algo. Otra vez, volviendo al problema de la turbulencia, que es un ejemplo de la física, probablemente hay 2 regímenes. Hay leyes que dicen cómo va a crecer un municipio, una ciudad de población, y a lo mejor las mismas leyes no le aplican, o no de la misma forma, a los grandes que a los chiquitos. Y si eso pasara, es una hipótesis, necesitaríamos por lo menos 2 parámetros, no como la ley de potencias que tenía uno. Si lo vamos a ajustar a algo, una idea es ajustarlo a una función de 2 parámetros, y se propone el núcleo de una función beta, o algo parecido al núcleo de una función beta. Entonces, esta es la frecuencia o el tamaño del elemento que estoy pensando, que es el rango, n es el rango máximo, 1 es el rango mínimo, una constante de normalización y 2 parámetros. Obviamente,
solo por el hecho de que tiene dos parámetros. No debe sorprendernos que se ajuste mejor, ese no es el punto. El punto es que si de veras hay dos fenómenos que le pegan diferente a los grandes que a los chicos, necesitamos a fuerza dos parámetros. Se han propuesto varias funciones, pero esta en particular es la que tiene una mejor bondad de ajuste, o sea, la que se ajusta mejor a los datos. Para ajustarlo a las observaciones de la población en varios municipios, o condados, o UAS, le llamo a la unidad administrativa secundaria de cada país. Estamos usando ahorita un método muy estándar, que es sacar logaritmo de los dos lados para que quede una función lineal en los parámetros B y A, y a eso aplicarle mínimos cuadrados, un ajuste de regresión para ver cuánto vale A, para estimar el valor de B, de A, y para tener una medida de la bondad de ajuste. Por eso usamos ahorita mínimos cuadrados o regresión. Y aquí está lo que resulta. Se ve más claro si lo pongo así en escala semi-logarítmica. Aquí el rango está en escala lineal, el tamaño, lo que está en escala logarítmica. Porque en esta escala, ya no log-log, sino semi-log, se ven claras estas dos curvas en todas las funciones, ¿no? La curva de arriba y la curva de abajo. Y creo que esta es en la que mejor se ve, porque el ajuste no fue tan bueno, la diferencia entre los datos y la función. En los demás, no sé si alcanzan a distinguir, por ejemplo, en el caso de China, los datos de la función ajustada. Le pega exactamente a todos. Parece ser que esta función, que se llama la DGBD, la Discrete Generalized Vector Function, se ajusta muy bien a las distribuciones de rango tamaño de varios países. Aquí tengo México, Estados Unidos, China y Francia. Y por lo pronto hemos podido conseguir datos confiables de 20 países. Y fíjense en, no sé si conocen qué es esta R cuadrada. Es una medida de qué tan bueno es el ajuste, así muy a grosso modo. Es 0 cuando el ajuste es el peor posible, y es 1 cuando el ajuste es exacto, cuando la curva ajustada pasa por todos los puntos. Todos están bien cerquita de 1. O sea que parece ser que esta función de veras está describiendo bien, estoy diciendo que se ajusta bien a los datos, para los 20 países que tenemos, lo cual nos hace pensar que pues, para datos que consigamos en el futuro se va a ajustar igual de bien. Y la pregunta, hoy estamos trabajando en esto todavía muy abierto, es, ¿y estos parámetros B y A qué información están dando sobre la estructura urbanística o demográfica de un determinado país? Aquí pongo nada más una gráfica de dispersión de los parámetros B y A. Eso es algo que estamos investigando. ¿Qué información podemos obtener de estos parámetros B y A? Por ejemplo, suponiendo que B y A están, no suponiendo, obviamente están diciendo algo sobre la estructura de cómo está acomodada la población en cada país, pues resulta, por ejemplo, que países como Indonesia y Líbano tienen una estructura muy parecida, que Arabia y Nigeria son completamente diferentes. La pregunta es, ¿y eso qué nos está diciendo de cada país en particular? Algo así. Aquí, por cómo estaba puesta la función, cuando el parámetro de arriba, que es B0, pues cercano a 0, estamos cerca de una ley de potencias. Esta función de GBD se llama. Tiene a la ley de potencias como un caso particular. Cuando B vale 0, pues hay países como Nigeria, como Cuba, donde sí parece que es más o menos una ley de potencias, aunque se puede mejorar esa aproximación. Y países como Arabia, como Etiopía y como India, donde para nada se parece una ley de potencias. El exponente de arriba es muy cercano, muy lejano de 0. Un ejemplo de un país donde parece que es una ley de potencias, lo que pasa es que la cola de abajo, escala semi-logarítmica, es muy pequeña, ¿no? En el caso ideal, con una ley de potencias, la cola de abajo no se vería y se iría derechito para acá. La caída es pequeña. Cuando los parámetros son más o menos iguales, la curva de arriba y la de abajo son más o menos parecidas en cuanto a tamaño, en cuanto a curvatura, en cuanto a lo que se les ocurra.
y cuando está completamente lejos de una ley de Zipf. Lo que pasa es que la caída es muy pronunciada y empieza desde muy temprano. Hay que ver esto que más nos está diciendo. Y también buscar, aquí son pocos datos, solo son 20 países como para sacar un histograma, pero pues, esta clase que lo hagan para que tengamos más datos de cómo estuvieron distribuidos los parámetros B y A de los 20 países de los cuales aquí tenemos datos. Sería ver estos parámetros, qué información nos están dando sobre cada país y qué fenómeno de crecimiento está dando lugar a esta función. Si podemos encontrar algún comportamiento, algunas leyes que converjan después a una función de GBD. Esta misma función se ha visto, esto es de 2007 más o menos, que también aparece, igual que la ley de potencias, en muchos otros fenómenos, como las letras en el idioma inglés, la frecuencia de las notas musicales, si se viene estudio para una obra de Handel, rango académico de las universidades, cosas también de neurociencias, y factor de impacto de las revistas, en todos ellos también con una R cuadrada, un ajuste muy bueno. Entonces ya no me va a dar tiempo de ahondar más, pero el objetivo del proyecto es otra vez ver estos parámetros que me están diciendo, en el caso que nos interesa ahorita mismo de ciudades, qué información nos dan de cada país, cómo podemos inventarnos un modelo de crecimiento que prediga de alguna manera esta función de GBD, la función rango-tamaño, y después investigar por qué también es tan ubicua esta función, por qué aparece en tantos lugares. Hay varias ideas, no da tiempo. En la que yo estoy trabajando tiene que ver con el resto de variables aleatorias. Hemos conjeturado que así como la suma de muchas variables aleatorias termina siendo una distribución normal, el problema del límite central, lo cual explica por qué la distribución normal también es ubicua. Hay evidencia numérica, no hemos podido probar nada, que tal vez la resta de variables aleatorias con una cierta restricción, que es que el resultado siempre sea positivo. Estamos hablando, por ejemplo, en ciudades que puede haber poblaciones negativas, que la resta sujeta a esa restricción. También converge, tiene un atractor. Este proceso está restando variables aleatorias y que ese atractor se ajusta muy bien a una función de GBD. Entonces, estamos tratando de probar esto. Tenemos algunos resultados apenas preliminares. Es un poco más fácil no trabajar con el núcleo de una beta, sino tomar una beta tiene una cota superior que mete problemas. Si quitamos la cota superior, la beta se convierte en una gamma y trabajar con la distribución ahorita gamma, es muy preliminar. Resulta que la gamma es estable ante un operador de resta, quiere decir que si yo resto una gama de otra, tengo otra gama, y a lo mejor eso tiene que ver con por qué las betas o las gamas, si no vienen a cuenta superior, son atractores de este proceso. Las leyes de potencias se usan para describir muchos fenómenos. Hay muchos mecanismos que generan leyes de potencias. No se sabe si hay algo más profundo detrás o si cada uno tiene una explicación particular. Describen en general solo una parte de la distribución, no los elementos chiquitos o los pocos frecuentes. Proponemos una función que se ajusta bien a elementos grandes y chicos y estamos viendo qué mecanismos generan esa función. Entonces no sé si hay preguntas o comentarios. Todo esto está bien nuevo y virgen, así que cualquier comentario, sugerencia, crítica, lo que sea, es más que bienvenido. Le agradecemos. ¿Hay alguna pregunta? Lo que dijiste sobre las leyes logarítmicas en neurociencia, ¿puede aplicar para el potencial de acción entre neuronas? No sé si está hecho, pero en principio podría ser. ¿O a qué te refieres con el potencial? Si quieres pensar en algo a lo que le puedas asignar un rango. Sí, justo eso, o sea, el potencial de acción de las sinapsis entre neuronas, o sea, no nada más implica como entre animales, ¿no? O sea, sino también la corteza
Mi pregunta es si hay este tipo de modelos, pero de varias variables. Estilo, por ejemplo, si te tomas la población en ciudades, como que lo que veo es que lo puedes tratar de aplicar para predecir qué va a pasar localmente, ¿no? O sea, digamos, dentro de 10 años se va a seguir manteniendo ese ritmo de crecimiento y entonces localmente se ve como un cilindro, ¿no? La superficie que se ajuste a ese tiempo, pero otras cosas no van a ser, no solo van a ser localmente cilindros, sino que van a ser globalmente cilindros. Por ejemplo, el número de palabras en el inglés o algo así probablemente no crezca mucho, ¿no? En los próximos quizás 100 años o no sé, ¿no? Entonces, en la variable temporal, ¿qué se puede decir de cosas que se ajustan a este modelo? ¿También se ajustan a este modelo? Por ejemplo, si el tiempo lo discretizo o en general... Si el tiempo lo discretizas, usas una ley, lo que dice la ley de Hilbert. Resulta que conforme avanza el tiempo se va presentando cada vez más una ley de potencias, pero en el transiente se ajusta bien a una de estas betas. Esto de que haya más variables, nos interesa ahorita ver cómo va a cambiar la población, porque también se ha visto, como en 2008, 2009, que un chorro de características de una ciudad dependen casi nada más de la población. Si yo conozco la distribución poblacional, puedo conocer muchísimas cosas más con un error bastante pequeño. No sé si será la pregunta. Sí. Y otro tipo de variables, digamos, es que me pregunto, por ejemplo, la posición y la velocidad, ¿no? Ahí hay como que problemas para graficarlas juntas. Aquí estamos diciendo ni la velocidad con que está creciendo, y un problema de estos modelos es que tampoco la precisión. O sea, tú sabes, puedes predecir cómo va a ser la estructura de cómo va a estar organizada la población en un país, pero solo con esos modelos no sabes dónde, no estás tomando en cuenta para nada la geografía de la región. Sí, muchas gracias. Oye, digamos en la física no hay como también así una comparación de los parámetros hay para la función beta o casi siempre solo se usa la hipótesis y la beta no está contando igual los fenómenos físicos. Y hemos visto que aparece, te digo, en terremotos, se ajusta bien esta beta, y en la turbulencia. Que yo sepa, pero no estoy seguro, no se ha analizado cómo son los parámetros A y B y qué significan. Esta función es muy nueva y apenas estamos empezando a probarla en diferentes casos. ¿Qué tanta posibilidad hay de saltar, por ejemplo, de estos modelos probabilistas a después decir, ok, tenemos un comportamiento más o menos de esta forma y saltemos ahora a una explicación determinista para justamente ahora ver a cierto tiempo cómo va a estar distribuida las poblaciones, ¿no? Y digo, mi ejemplo que me llega ahorita a la mente es la ecuación de calor en física, ¿no? Que si lo ves a nivel micro, tú lo puedes ver como un proceso de caminatas aleatorias, ¿no? Y que eso te produce a nivel macro, pues una difusión de calor o de sustancia de lo que estés hablando. Eso yo creo que depende del gusto de cada quien, si te gusta más lo probabilista o lo determinista, por incluso la ecuación de calor. Como dice muchas veces, te dice lo que sigue esa ecuación es una densidad de probabilidad. Entonces, pues yo soy más de la idea de que los modelos probabilistas son más adecuados muchas veces, porque también te están hablando del error que vas a cometer, que el determinista no lo considera, y de las cosas que no conoces. Por ejemplo, un modelo determinista para el crecimiento poblacional es la ley de Malthus, ¿no? Ajustada. Y muchas veces no se ajusta tan bien a los datos, a lo mejor más o menos, pero no te dice nada sobre el error que vas a cometer. Por eso preferimos modelos estocásticos. ¿Hay alguna especie de relación entre, bueno, en el caso particular de ciudades, sobre la duración de las ciudades, digamos, en tiempo de existencia y las colas? Porque está estudiado, digamos, este mismo fenómeno de funciones S en empresas, que las empresas en las colas, digamos, con muy pocos empleados o con muchos empleados, sobre todo cuando dos empresas grandes se juntan, tienden a extinguirse rápidamente. Entonces,
no sé, digamos, el sistema se vuelve un poco inestable en las colas también en cuanto a ciudades, o... No hemos considerado lo que dices de la posibilidad de que la ciudad se extinga, por lo demás, sin paso. Desaparezca, pues, como... Sí, o sea, que se vuelva un pueblo fantasma, ¿no? Toda la población emigre. Eso no lo hemos considerado, pero sí podría ser también. Lo que decía del proceso de Joule, o alguna modificación de eso, donde sí se prevé que un género pueda desaparecer. Así, cuando todas sus especies se convierten en nuevos géneros y cuando sí mismo el género deja de existir. Algo así también se podría hacer. No sé, dime tu experiencia, porque creo que uno de los problemas que siempre han tenido los sistemas complejos es que hay muchas palabras, pero poca técnica, ¿no? Sí. Entonces, Sí, eso es verdad. en tu experiencia, ¿dónde crees que esté escondido las leyes de potencias, ¿no? Esta idea de que salen en todos lados. No sé, o sea, quizás hay algo matemático que te esté determinando las leyes de potencias. Y a lo mejor un ejemplo que tengo en mente es el teorema de la forma normal en variable compleja, ¿no? Que una función localmente la puedes ver como una potencia, ¿no? Entonces, no sé si tú crees que haya algo más bien matemáticamente que está escondido en todos estos fenómenos. Yo creo que es bueno avanzar con escepticismo. Pensar que no hay nada profundo detrás, porque quién sabe. A lo mejor sí, hay tantos mecanismos que generan leyes de potencias que a mí me agrada esa explicación de por qué salen tanto. Por ejemplo, cualquier variable aleatoria que siga una log normal, un movimiento geométrico, hay una región, como decías, de variable compleja, es indistinguible de una ley de potencias y se puede confundir muy fácil. Entonces tú tienes tus datos, los graficas en log, y solo por el hecho de que parezca una recta no quiere decir que siga una ley de potencias. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y no especular ya que hay algo muy profundo detrás. Yo creo. ¿Alguna otra pregunta?